este cuadrito sigue el proceso de qué pasa cuando la temperatura aumenta y qué pasa cuando la temperatura disminuye. ¿Sí? Muy bien. Y otro ejemplo. Te dice que si estás sentado en una habitación fría y no viste prendas cálidas, el centro de la temperatura es el cerebro. Tendrá que activar respuestas que ayuden a calentarte. El flujo de sangre hacia tu piel disminuye y podrías empezar a temblar para que tus músculos generen más calor. También puedes tener piel de gallina, que eriza el vello de tu cuerpo y atrapa una capa de aire cerca de tu piel, además de aumentar la liberación de hormonas que actúan para aumentar la producción de calor. Es decir, por todos los lados busca una opción, un mecanismo, la homeostasis, específicamente para aumentar el calor. ¿No es cierto? Muy bien. Yo les voy a dejar el link de, obviamente, de, de lo que están viendo ahorita, ¿sí? De la homeostasis para que puedan repasar, que es muy buen contenido este, ¿sí? Y obviamente si ustedes quieren repasar el contenido, es decir, repasan todo este contenido y aquí hay una prueba, ¿sí? Aquí hay una prueba de 700 puntos de dominio para que tú puedas reconocer tus conocimientos. Ya les pasaré el link para que puedan probarlo. Vamos a este tema de aquí, que son los tejidos, órganos y sistema de órganos. Antes de hablar de los aparatos y sistemas, tuvimos que haber visto que los aparatos y sistemas están compuestos de órganos y que los órganos están compuestos de tejido. ¿Sí? Y que los tejidos están compuestos de células y que las células están compuestos de organelos y que los organelos están compuestos de macromoléculas orgánicas. ¿Sí? Y las moléculas orgánicas están compuestas de átomos. Y los átomos están compuestos de partículas subatómicas como son protones, neutrones y electrones. Hemos repasado, en un sentido contrario, los niveles de organización de la vida. ¿Sí? Pero subamos de nivel y vamos a tejido. Obviamente, los tejidos se forman gracias a un conjunto de células, ¿sí? A un conjunto de células. De ejemplo, tenemos una célula alargada, que es la célula muscular, ¿sí? Que en un conjunto forma el tejido muscular. Una red de células que cumplen una función específica se denomina tejido. Estos tejidos pueden formar estructuras más grandes como un órgano, ejemplo la vejiga, y diferentes tipos de órganos que funcionan entre sí pueden formar un sistema de órganos o también aparatos de órganos. ¿Sí? Te dice aquí que obviamente lo que estaba yo especificando, como un ejemplo, las células del intestino delgado que absorben nutrientes, ¿sí? Lo que habíamos hablado, absorben nutrientes, se ven muy diferentes de las células musculares, necesarias para el movimiento del cuerpo. La estructura del corazón refleja su función de bombear la sangre hacia todo el cuerpo, mientras que la estructura de los pulmones maximiza la eficiencia con la que pueden tomar oxígeno y liberar dióxido de carbono. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Que existe el proceso de diferenciación celular en nuestro cuerpo. ¿Sí? El proceso de diferenciación celular obviamente se da específicamente cuando se forman las tres capas germinativas, ¿sí? Endodermo, mesodermo y ectodermo, y que cada una va a formar aparatos y sistemas. Eso es obviamente en biología, que tuvieron que darles en tercero de bachillerato. Entonces, si hablamos de diferenciación celular, ¿de qué estamos hablando, muchachos? ¿Quién me da una idea de qué es diferenciación celular? Vamos, estos son términos fáciles, muchachos. ¿Qué es la diferenciación celular? Que eso fue otro punto que también topó el EAIS del año anterior. ¿Qué es la diferenciación celular?
muchachos, si nosotros sabemos los conceptos, ninguna pregunta nos va a sorprender en el examen. ¿Qué es diferenciación celular? Les escucho y también veo sus respuestas. Creo que no hay respuestas, ¿no, muchachos? ¿O sí hay respuestas? Puede ser que se crean células especializadas para un tipo de acción o función, dependiendo del órgano o tejido. Ejemplo de tu concepto, Kimberly. Por ejemplo, células óseas, de o sea, por ejemplo, hay células que se especializan para poder crear tejidos nerviosos, tejidos musculares, óseos, o sea, son células diferenciadas porque hacen una función diferente. Exacto, son células diferentes que van a formar estructuras diferentes, ¿sí? Y acá nos dice una respuesta que dice que es el proceso por el cual las células cambian de un tipo celular a otro. Perfecto. Obvio, ese es el proceso de embriología que cuando llega a un punto álgido del desarrollo del embrión, cada célula empieza a agarrar su propio camino. ¿Qué quiere decir eso? Que un grupo de células se van a transformar en neuronas, otro grupo de células se van a transformar en osteocitos, otro grupo de células se formarán como miocitos, otros como leucocitos, otros como eritrocitos, y cada una de esos tipos de células formará una estructura diferente. Ejemplo, una red de células osteocitos, ¿qué va a formar? Va a formar el hueso. Una red de células miocitos, ¿qué va a formar? El músculo. ¿Sí? Una red de neuronas va a formar el sistema nervioso. Una red de células epiteliales va a formar la piel. Entonces, muchachos, nosotros estamos compuestos de millones de células, pero diferentes grupos son diferentes porque forman estructuras diferentes. Imagínate que los osteocitos estuvieran formando la piel. Nuestra piel sería muy gruesa, parecida obviamente a la de un hueso. Entonces, ese es el proceso de diferenciación celular, lo que nos quiere decir aquí. Ejemplo, eh, la célula, los miocitos, son los que están formando a casi todos los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Es el tejido muscular. Pero recuerda que el corazón también es un tejido muscular, pero es estriado. ¿Qué quiere decir eso? Que sus células son más alargadas y más grandes. ¿Por qué? Ya habíamos hablado. Porque si el corazón, recuerda, el corazón está en constante movimiento siempre. Desde que tú naces hasta el día de tu muerte, tu corazón sigue en movimiento constante, bombeando la sangre. ¿Sí? Está bombeando la sangre. Entonces, eh, por lo cual, eh, a ver, muchachos, me desenfoqué por ver algo. Me desenfoqué. Me olvidé lo que les iba a decir. Pido disculpas. A ver, estaba hablando de, obviamente, del movimiento del corazón. Ahora sí, del corazón. Por lo tanto, muchachos, tu corazón está en constante movimiento y nunca se fatiga. Si tú coges un juego de pesas y estás dale, 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 dale todo el día, al ritmo de lo que se mueve tu corazón, ¿qué va a pasar al otro día? Los músculos de tus brazos te van a doler, ¿no es cierto? Porque se van a fatigar. ¿Es por qué? Porque no son estriados. Es decir, no son grandes esas células.
Porque si el músculo del corazón no fuera estriado, no tuviera células grandes, imagínate, fuera un dolor inmenso del corazón en cada movimiento, en cada bombeo. Entonces, esa es la diferencia entre el tejido muscular estriado, que es del corazón, el cardíaco, con el tejido muscular de los miocitos normales que está en todo nuestro cuerpo. Y tenemos pues obviamente a los tipos de tejidos que obviamente siempre lo van a llevar los pluricelulares, este tipo de tejidos. Entre ellos tenemos al tejido nervioso, ¿no es cierto? El tejido nervioso del cerebro, tejido nervioso de la médula espinal y obviamente los nervios, que obviamente está componiendo el tejido nervioso, el que nos ayuda a relacionarnos con el medio externo, siempre con el medio externo. ¿Qué más tenemos? Tenemos al tejido muscular que se encarga del músculo cardíaco, que habíamos hablado, el músculo liso, el del páncreas, el del estómago, el del hígado, músculo totalmente liso. Y músculo esquelético, pues obviamente que va a recubrir al esqueleto ese pedazo de músculo. Muy bien. Tenemos también al tejido epitelial, el que está recubriendo a los órganos por encima. ¿Sí? Recubre y separa los órganos del tracto gastrointestinal. ¿Cierto? Y obviamente es la capa externa, es decir, la piel. Forman la piel, el tejido epitelial. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Y tenemos el tejido conectivo, que es el tejido adiposo, que este conecta internamente al músculo y externamente a la piel. Es decir, entre el tejido muscular y el tejido de la piel, que es el tejido epitelial, encontramos el tejido conectivo, que es el tejido adiposo, que es el tejido de grasa. ¿Sí? Un tejido de grasa, que es el tejido adiposo, formado por las células adiposas, que vienen a ser pequeñas células grasas, que obviamente forman el tejido adiposo. ¿Entendido? Tenemos también al hueso y tenemos a los tendones, que también son los tendones y que vienen a formar o a unir a los músculos. ¿Sí? Totalmente a los músculos. Muy bien. Por lo cual, me esperan un ratito, por favor, muchachos.
Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre los tejidos, muchachos? Sí. Vamos a ver, tenemos alguna pregunta por aquí. No, me dicen, perfecto. Bueno, el tejido epitelial, pues obviamente que está formando al órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel, ¿no es cierto? Y que también está recubriendo por encima a todos los órganos de nuestro cuerpo, específicamente también al intestino delgado, ¿sí? Muy bien. Obviamente que las células epiteliales, lo que te viene a decir aquí, son células totalmente cuadradas que se ubican obviamente unas con otras para formar la primera barrera protectora de nuestro cuerpo ante los diferentes patógenos, como es la piel, ¿no es cierto? Nuestra primera barrera. Muy bien. ¿Sí? Aquí podemos ver, obviamente, las células epiteliales, obviamente el lado apical. Aquí se van a incrustar los folículos pilosos y se van a mantener gracias a los tejidos adiposos también. Muy bien. El tejido conectivo, ¿no es cierto? Que el tejido conectivo, pues obviamente está compuesto por proteínas, entre ellas también como es el colágeno y la fibrina, que obviamente existen para que obviamente se mantengan unidas las células epiteliales, por eso conectan, las mantienen unidas las células epiteliales, el colágeno, para que después no se atrofien. Esa es la función del colágeno. Es decir, ustedes tienen 20 años, 19 años y no tienen ninguna arruga en su cara. ¿Por qué? Porque ustedes producen niveles de colágeno gracias al tejido conectivo. Pero cuando el tejido conectivo se empieza a atrofiar, estos ya no pueden unir a las células epiteliales y existe una, una alteración, se empiezan a atrofiar. Ahí es cuando empiezan a crecer las arrugas, ¿sí? Que es por falta de colágeno, ¿sí? Muy bien. También tenemos como a los tipos de tejido conectivo laxo, ¿sí? ¿No es cierto? Que es un tejido, pues obviamente que sirve de soporte para los órganos. Es decir, son como diferentes, como si fueran telitas, algo así, telas que cubren a los órganos y también los separan, pero los mantienen a flote. Porque si no existiera el tejido conectivo laxo, qué sé yo, el hígado se nos puede caer abajo de los intestinos. ¿Sí? O por ejemplo, el intestino delgado con el intestino grueso se mezclaran totalmente dentro de nuestro cuerpo. Entonces, para que estén totalmente bien estructurados, bien clasificados, pues obviamente está el tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Y obviamente el tejido conectivo denso, pues el que está formando fibras, como los tendones y ligamentos. Estas fibras sirven para conectar a los huesos, entre un hueso con otro y también a los músculos. Porque si no existieran los ligamentos, tú tan solo extendiendo el brazo, tu brazo pues obviamente caería. Entonces, para que todo esté unido, todo esté conectado, obviamente está el tejido conectivo denso o fibroso. Aquí podemos ver cómo es su estructura, tanto una fibra proteica, pues que es la elastina, fibroblasto y las fibras de proteína del colágeno, que obviamente este colágeno son obviamente los que se extienden, ¿sí? Son los que se extienden, los más gruesos, para que tu piel no se arrugue. Pero si estos se llegan a contraer, ahí es cuando existen ya las arrugas de la piel, ¿sí? Obviamente compuesto por tejido conectivo. Vamos, que el tejido conectivo también presentan otro tipo de tejidos como es el adiposo, que ya expliqué que está juntando, bueno, está conectando, pues obviamente a dos tipos de tejidos, que es por eso son conjuntivos, ¿sí? Un tejido conjuntivo, pues obviamente al tejido muscular
y al tejido epitelial, que están unidos, o bueno, que cada uno está unido al mismo tejido, que es el tejido adiposo, que obviamente es la grasa corporal. Ya les dije que el tejido adiposo es la capa grasa de nuestro cuerpo. Y obviamente los cartílagos al hueso. También hay tejidos conectivos. Recuerde que el cartílago está unido a los cóndilos de los huesos. ¿Cuáles son los cóndilos de los huesos? Los extremos. ¿Sí? Cada extremo de un hueso se llama cóndilo y cada extremo del hueso está protegido por los cartílagos, que evita que roce directamente en los huesos. Imagínate, cuando tú te paras, los cartílagos están en contacto de un hueso sobre otro. Mientras vas caminando, los que están rozándose son los cartílagos y se están obviamente nutriendo, hidratando por el líquido sinovial. Tú en la rodilla tienes un líquido sinovial, que si ese líquido se derrama, ¿sí? Puedes hacer que tu cartílago se endurezca, no tenga hidratación y cada vez que tú camines te duela. Y si tú no te operas, no repones el líquido sinovial, cada vez que tú vayas caminando se va desgastando el cartílago hasta que los huesos tengan una conexión directa y por la presión del peso sería totalmente imposible caminar. ¿Quién tiene desgaste de cartílago? Pues obviamente los jugadores profesionales de fútbol, que ellos son los que se tienen que cuidar bastante. Y obviamente la sangre. ¿Por qué? Porque recuerde que la sangre está compuesta de plasmas, de trombocitos, de agua, ¿no es cierto? Y de glóbulos rojos unidos entre sí. Obviamente se conectan al tejido conectivo, gracias al tejido conectivo. ¿Sí? Aquí está el plasma. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tejido conectivo? En su función es simplemente conectar tejidos. ¿Sí? Conectar entre tejidos para que conectar entre tejidos y conectar órganos para que se mantenga la estructura del cuerpo humano. En síntesis, eso sería el tejido conectivo. ¿No hay ninguna pregunta al respecto, muchachos, que quieran realizar? ¿No? Muy bien, entonces sigamos. Tenemos al tejido muscular. ¿Sí? En el tejido muscular se dice que es esencial para mantener el cuerpo erguido y en movimiento. ¿Sí? Si te preguntan cuál es la función del tejido muscular, tiene dos funciones importantes, que es el movimiento y la fuerza. Ojo, para que nosotros nos podamos mover, desplazarnos, se necesita de la fuerza del músculo y se necesita, obviamente, el movimiento que se produce en el músculo. ¿Sí? Muy bien. Incluso para bombear la sangre y mover los alimentos por el tracto digestivo, obviamente se necesita de los músculos. ¿Por qué la fuerza? Entre más tonificación o más masa muscular, más fuerza vas a tener. Y si tienes entre menos masa muscular, menos artefactos de alto peso podrás elevar. ¿Sí? Muy bien. Obviamente que las células que lo conforman al tejido muscular son los miocitos y la ciencia que estudia a los músculos es la miología. ¿Qué más te dice aquí? Que las células musculares, pues obviamente que aquí está la miosina, que es obviamente la proteína que mantiene vitales a las células. ¿Sí? La miosina, que obviamente va directamente a los miocitos, células del músculo. ¿Sí? Los músculos que recubren al esqueleto se denominan músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. ¿No es cierto? Aquí está lo que les decía, muchachos. Aquí tenemos a las células musculares lisas, ¿sí? Es decir, los músculos de, qué sé yo, de las mejillas, de la pierna, del estómago, ¿sí? Células musculares esqueléticas, estas están recubriendo, qué sé yo, a los dedos a tus dedos, a los dedos del pie, a los dedos de la mano, ¿sí?
Están recubriendo de esta manera. Y estas son las células musculares cardíacas. Yo les había dicho que son células, son miocitos mucho más grandes. Y estos son mucho más grandes. ¿Para qué? Pues obviamente para que puedan resistir a un movimiento constante. Porque recuerda que si fuera cualquier tipo de tejido muscular, sería un dolor cada pálpito del corazón porque se fatigaría. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las diferencias entre células musculares lisas, cómo están compuestos cada una de sus miocitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordar esas cuestiones. Nos dice que de qué, a ver, tenemos una pregunta que dice que la lengua de qué músculo se compone. Pues obviamente va a ser de células musculares lisas, ¿sí? Y ustedes nos van a decir, pero ¿por qué tenemos como tipo granitos o tipos de elevaciones en la lengua? No sé si ustedes lo tengan, no sé si todos tengan. Eso es debido a las papilas gustativas, ¿sí? Tenemos células musculares lisas, que es obviamente nuestra lengua, ¿sí? Está compuesto de células musculares lisas. Ojo con eso. ¿Y por qué por encima no es tan liso nuestra lengua? Si usted puede toparse con el dedo, no sé, o no sé cómo puede hacer, toparse la base de la lengua, es lisa, ¿no es cierto? Es lisa. Pero si tú te topas la parte de arriba, es como que tiene granitos pequeñitos, ¿verdad? No sé si usted ha notado eso. Eso es porque ahí están ubicadas las papilas gustativas, que son las que obviamente nos hacen sentir los diferentes tipos de sabores que existen. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos tipos de músculos esqueléticos, cardíacos, ¿no es cierto? Los esqueléticos llamados músculos estriados rayados, obviamente que están en constante movimiento. El cardíaco, obviamente tejido cardíaco estriado puro, ¿no es cierto? Que este es el que soporta bastantes movimientos. Y el músculo liso, que está obviamente en los vasos sanguíneos, paredes del tracto digestivo. Está obviamente en casi todo nuestro cuerpo el músculo liso. ¿Sí? Por último, tenemos al tejido nervioso, muchachos. ¿Sí? El tejido nervioso que obviamente es muy importante porque nos ayuda a mantenernos en contacto con el medio externo. ¿Sí? Nos ayuda a procesar y transmitir la información. Si yo les digo 2 más 2, ustedes rápido tienen la respuesta 4. Si yo les digo 3 por 3, 9. Si yo les pregunto, eh, dígame un aparato, ¿qué es un aparato y qué es un sistema? Usted empieza a pensar, ¿no es cierto? Empieza a buscar la información. Ahí está empezando a trabajar el tejido nervioso. Yo ahorita soy un estímulo. Usted va a elaborar una respuesta. Si yo le digo 5 por 5, usted ya piensa y dice 25. Me dio una respuesta, es decir, yo fui el estímulo, está respondiendo al medio externo, ha trabajado el tejido nervioso, ¿sí? Que está compuesta por células, por neuronas y por células nerviosas. Células nerviosas, pues obviamente son las células que están las motoras y las sensitivas, ¿cierto? Las sensitivas, las que reciben la información, y las células motoras, las que dan la respuesta, ¿sí? Es decir, si alguien te pega, tú sientes el dolor, células sensitivas, ¿sí? Y te alejas, esa es tu respuesta, te alejas, motor, ¿sí? Células motoras, que es obviamente una respuesta elaborada por el cerebro en miles de segundos, ¿cierto? Un papel protagónico en el tejido nervioso están las neuronas, muchachos, ¿sí? Que obviamente estas llevan señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos por toda
la red de neuronas que se encuentran en el cerebro. Otro ejemplo. Si yo les digo 6 por 6, me dicen la respuesta 36. ¿No es cierto? ¿Qué pasó ahorita? Ahorita hubo impulsos nerviosos dentro de tu cerebro, es decir, señales eléctricas que fueron buscando esa información para dar la respuesta. ¿Sí? Si yo les digo, si yo les pregunto qué significaba homeostasis, ustedes ahorita están buscando el concepto de homeostasis. Si yo les pregunto cuánto tenía aproximadamente de temperatura el cuerpo, ustedes ya están pensando en un número. Ahorita existen impulsos nerviosos, señales eléctricas, obviamente, en tu cuerpo. ¿Sí? Nuevamente. Muy bien, muchachos. La próxima clase vamos a continuar. El lunes, sin falta, vamos a tener química para terminar las disoluciones y empezar leyes de gases. Todavía hay tiempo, muchachos. Hay tiempo para ver otros temas más de química. Si ustedes sugieren, yo les pasaré el link para que ustedes puedan repasar estos tópicos y al final ustedes poderse evaluar para ver si es que aprendieron o no aprendieron estos conceptos importantes sobre tejidos. Yo sí recomiendo, muchachos, que repasen y obviamente se pongan a prueba a ver cuánto sacan, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna sobre la clase? Muy bien. Con conceptos diferentes hemos visto también partes de aparatos y sistemas. Con ese tópico vamos a continuar también la próxima clase de biología para seguir viendo mucho más temas en relación al funcionamiento del organismo. Quedamos por el día de hoy hasta ahí, muchachos. Nos estaremos viendo la próxima clase conmigo el día lunes en clases de química. Que tengan una buena noche, muchachos. Pasen bien. Hasta luego.